A él contrato era frío y claro, 4 hijos en 6 años. Elena entregaba su vientre y su tiempo a cambio de una vida para su hermano. Nunca imaginó que Damián Alcázar, el hombre que compró su futuro, también reclamaría su corazón. Pero para un hombre que lo controlaba todo, el amor era el único riesgo que no estaba dispuesto a correr, y estaba a punto de descubrir que algunos contratos no se firman con tinta, sino con el alma. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena Navarro sintió el peso del bolígrafo de lujo entre sus dedos temblorosos. Parecía pesar 1 tonelada, como si contuviera todo el futuro que estaba a punto de firmar. Frente a ella, sobre la imponente mesa de caoba pulida que ocupaba el centro del despacho más intimidante que había visto en su vida, yacía el documento. 20 páginas de cláusulas, términos y condiciones que reducían su existencia a una simple transacción comercial. 6 años de su vida, su cuerpo, su fertilidad, todo a cambio de la suma que salvaría a su hermano Mateo. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía masticarlo. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el rítmico tic-tac de un reloj de pie antiguo en una esquina, un sonido que parecía contar los segundos que le quedaban de su antigua vida. Al otro lado de la mesa, Damián Alcázar la observaba con una impasibilidad que le helaba la sangre. Sus ojos grises, afilados como el acero, no mostraban ni una pizca de emoción. Iba vestido con un traje a medida de un color carbón tan oscuro que parecía absorber la luz de la estancia. No había ni una arruga en su ropa, ni un cabello fuera de lugar en su peinado impecable. Era la personificación del control y el poder, un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería, cuando lo quería. Y en ese momento, lo que quería era a ella. O más bien, lo que ella podía darle. Señorita Navarro, su voz era grave y resonante, sin inflexiones, como si estuviera dictando un memorándum de negocios. ¿Hay algún problema? Mis abogados me aseguran que los términos son exactamente los que usted solicitó. Claros y generosos. Generosos. La palabra le supo a ceniza en la boca. ¿Cómo podía ser generoso un pacto que la convertía en una incubadora con contrato de exclusividad? Pero Damián Alcázar tenía razón. El dinero era suficiente no solo para la cirugía experimental que Mateo necesitaba con urgencia en Estados Unidos, sino también para su tratamiento postoperatorio y para asegurar que su madre no tuviera que volver a trabajar un solo día de su vida. Era una jaula, sí, pero una jaula dorada que ofrecía la única llave para la supervivencia de su familia. Elena tragó saliva, tratando de humedecer su garganta seca. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, buscó algo, cualquier cosa, una sombra de duda, de compasión, de humanidad. No encontró nada. Solo una determinación fría. No, dijo ella, su propia voz sonando extraña, frágil. No hay ningún problema. Con un último suspiro tembloroso, una plegaria silenciosa al cielo para que la perdonara por lo que estaba a punto de hacer, bajó la punta del bolígrafo al papel. La tinta negra y brillante fluyó, sellando su nombre junto al de él. Elena Navarro y Damián Alcázar. Socios en la creación de una dinastía. Extraños unidos por el contrato más íntimo y desalmado que se pudiera concebir. En el momento en que levantó el bolígrafo, una de las 2 puertas macizas del despacho se abrió y entró un hombre mayor, de cabello canoso y expresión severa, vestido igualmente de forma impecable. Era el abogado de Damián, el señor Mendoza. Tomó el documento con un cuidado casi reverencial. Felicidades, dijo el abogado con una formalidad glacial. El acuerdo es ahora legal y vinculante. Damián ni siquiera miró el papel. Su atención seguía fija en Elena, como un depredador que evalúa a su presa recién capturada. Se puso de pie, y el movimiento fue tan fluido y poderoso que Elena sintió un instinto primitivo de retroceder. Él rodeó la mesa y se detuvo a su lado. Era incluso más alto de lo que parecía sentado. Un calor emanaba de su cuerpo, un calor que contrastaba violentamente con la frialdad de su comportamiento.
Mi chofer la llevará a su nuevo hogar, anunció Damián, como si hablara del tiempo. Sus pertenencias ya han sido trasladadas. Asumo que se despidió de su familia. Elena asintió, incapaz de hablar. La despedida de su madre y Mateo esa mañana había sido un tormento. Les había dicho una media verdad, que había conseguido un trabajo increíblemente bien pagado como curadora de arte para un coleccionista privado, un trabajo que requería que viviera en su propiedad y viajara con frecuencia. Odiaba la mentira, pero la verdad era impensable. ¿Cómo podría explicarles que se había vendido? Damián pareció notar su angustia, porque una minúscula línea apareció entre sus cejas. ¿Necesita un momento?, preguntó. La pregunta no sonaba a preocupación, sino a una leve impaciencia, como si un retraso en su cronograma perfectamente planificado fuera una molestia. Estoy bien, mintió Elena, poniéndose de pie y alisando la falda de su sencillo vestido. Se sentía increíblemente fuera de lugar en ese entorno de lujo opresivo. Él asintió, satisfecho. Bien. La eficiencia es una cualidad que valoro. La espero para la cena a las 8 en punto. La señora Rivas, el ama de llaves, le mostrará sus aposentos. Sin una palabra más, sin un apretón de manos, sin ningún gesto que reconociera la enormidad de lo que acababa de suceder, se dio la vuelta y se dirigió a su escritorio, tomando una tableta y sumergiéndose inmediatamente en lo que parecían ser gráficos de la bolsa. Para él, el asunto estaba zanjado. El contrato estaba firmado. La adquisición completada. Elena se quedó allí de pie por un momento, sintiéndose invisible, un mero activo en su cartera de inversiones. El señor Mendoza le hizo un gesto cortés hacia la puerta, y ella salió del despacho sintiendo que dejaba atrás no solo una habitación, sino toda su vida. El viaje en el lujoso sedán negro fue un borrón. Las calles de la ciudad que conocía y amaba se deslizaban por la ventanilla, pero se sentían extrañas, como si las estuviera viendo a través de un cristal distorsionador. El coche finalmente se desvió por un camino privado bordeado de árboles antiguos que formaban un túnel verde y espeso. Después de varios minutos, emergieron frente a una mansión que le cortó la respiración. No era una casa, era un palacio de piedra blanca y cristal, una obra maestra de la arquitectura moderna que se integraba perfectamente con la naturaleza circundante. Jardines meticulosamente cuidados, una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo y una sensación de aislamiento y silencio absoluto. Era hermosa y aterradora. Una mujer mayor, de aspecto amable pero formal, la esperaba en la entrada. Señorita Navarro, bienvenida. Soy la señora Rivas, dijo con una leve inclinación de cabeza. El señor Alcázar me ha pedido que la atienda. Permítame mostrarle su habitación. Elena la siguió a través de pasillos que parecían galerías de arte, con paredes blancas adornadas con pinturas abstractas y esculturas minimalistas. Todo era impecable, frío y carente de cualquier toque personal. Su habitación, o más bien, su suite, era más grande que todo el apartamento en el que había crecido. Tenía un dormitorio con una cama tamaño king, un vestidor ya lleno de ropa nueva en su talla, otra eficiencia de Damián, supuso, y un baño de mármol con una bañera que parecía una pequeña piscina. Desde el balcón de cristal, tenía una vista espectacular de los jardines y las colinas lejanas. Era un paraíso. Una prisión. El señor espera que se una a él para cenar a las 8, repitió la señora Rivas antes de retirarse, cerrando la puerta con un suave clic que sonó a cerrojo. Sola al fin, Elena se derrumbó en la cama, la seda fría del edredón un contraste absurdo con el tumulto de sus emociones. Había hecho lo correcto por su familia, se repitió a sí misma una y otra vez como un mantra. Pero mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a caer, una pregunta aterradora resonaba en su mente: ¿a qué costo? El costo personal se hizo evidente unas horas más tarde. A las 8 en punto, vestida con uno de los elegantes pero sobrios vestidos que habían aparecido en su armario, bajó al comedor. Damián ya estaba allí, de pie junto a la larga mesa puesta para dos. Se había cambiado a una camisa blanca de cuello abierto y pantalones oscuros, una apariencia más informal que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente y magnético.
Buenas noches, dijo él, con el mismo tono neutro de antes. Le indicó la silla y Elena se sentó. El servicio fue silencioso y eficiente. Platos de comida exquisita aparecían y desaparecían, servidos por un personal casi invisible. Comieron en un silencio tenso durante varios minutos. Elena sentía cada bocado como si fuera serrín. Finalmente, incapaz de soportarlo más, habló. Necesitamos hablar. Damián levantó la vista de su plato, sus ojos grises fijos en ella. Estamos hablando. No, me refiero a esto, dijo ella, haciendo un gesto vago que abarcaba la mesa, la casa, a ellos dos. El contrato es muy detallado en los aspectos financieros y logísticos. Pero hay otras cosas. Las cosas prácticas. Vio un destello de algo en sus ojos. ¿Comprensión? ¿Irritación? Vaya al grano, señorita Navarro, dijo él, dejando los cubiertos a un lado. El tiempo es un recurso valioso. Mi nombre es Elena, espetó ella, con más fuerza de la que pretendía. Si vamos a pasar por esto, si voy a tener a sus hijos, lo mínimo que puede hacer es usar mi nombre de pila. Damián la consideró por un momento. Luego, asintió lentamente. De acuerdo. Elena. ¿Cuál es su punto? El corazón de Elena latía con fuerza. Esta era la parte que había temido desde que leyó el borrador del contrato por primera. El contrato establece que debemos concebir de forma natural, dijo, forzándose a pronunciar las palabras. Establece un calendario para los intentos. El primer periodo fértil, según el informe médico que le proporcioné a sus abogados, comienza en 3 días. Soy consciente del calendario, respondió él, su rostro una máscara de indiferencia. Y Elena respiró hondo. Quiero saber cómo imagina que esto va a funcionar. ¿Será otra transacción? ¿Una cita en su agenda entre una reunión de la Junta y una llamada con Tokio? Porque necesito entenderlo, Damián. Usar su nombre fue un acto deliberado, un intento de arañar la superficie de su armadura. Funcionó, en cierto modo. Vio cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Él se reclinó en su silla, observándola con una nueva intensidad. El aire entre ellos crepitó. Ya no era una reunión de negocios. Se había vuelto personal. Aprecio su franqueza, Elena, dijo, y fue la primera vez que pronunció su nombre. Sonó extraño en sus labios, demasiado íntimo para la situación. La forma en que esto funcione será simple. Cuando sea el momento, usted vendrá a mi habitación. O yo iré a la suya. Cumpliremos con nuestra parte del acuerdo. Será un acto puramente físico, destinado a un único resultado, un embarazo. No hay necesidad de complicaciones emocionales ni de pretensiones. Somos 2 adultos que han firmado un acuerdo mutuamente beneficioso. Sus palabras eran como cuchillos, frías, afiladas y precisas. A pesar de todo, Elena sintió una oleada de ira y humillación. Un acto puramente físico, repitió ella con incredulidad. ¿De verdad cree que puede reducir algo tan fundamental a una cláusula de un contrato? Soy un ser humano, no una máquina. Él arqueó una ceja. Usted conocía los términos cuando firmó. Las emociones son un lujo que ni usted ni yo podemos permitirnos en esta asociación. Entorpecen el juicio y llevan a errores costosos. Estamos aquí para un propósito, crear un heredero para el Imperio Alcázar. 4, para ser precisos. Nada más. Se levantó de la mesa, la servilleta colocada pulcramente a un lado. La cena, para él, había terminado. Le sugiero que se familiarice con la casa. La biblioteca tiene una excelente colección. No dude en pedir a la señora Rivas lo que necesite. Buenas noches, Elena. Se fue, dejándola sola en el inmenso comedor, con la comida a medio terminar y un frío helado en el alma que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. 3 días después, el recordatorio del teléfono que él le había proporcionado sonó discretamente. Un simple mensaje de calendario, 21 horas. Inicio del protocolo. Elena sintió que el estómago se le encogía.
Protocolo. Así lo llamaba él. Pasó el día como un autómata, deambulando por la casa-prisión. Intentó leer en la biblioteca, pero las palabras se arremolinaban sin sentido. Nadó en la piscina, pero el agua fría no lograba apagar el fuego de la ansiedad en su interior. A las 8:45, se duchó, se puso un camisón de seda simple, también nuevo, cortesía de la eficiente organización de Damián, y esperó. ¿Debía ir ella? ¿Vendría él? La arrogancia de su mensaje sugería que esperaba que ella se presentara en su puerta como una empleada puntual a una reunión. Se rebeló contra la idea. Él no iba a controlarlo todo. Si quería cumplir esa parte del trato, tendría que venir él. A las 9 en punto, exactamente, llamaron suavemente a su puerta. Su corazón dio un vuelco. Se tomó un segundo para componerse y dijo adelante. La puerta se abrió y Damián entró. Llevaba un albornoz de seda oscuro sobre lo que ella supuso que eran pantalones de pijama. Su cabello estaba ligeramente húmedo y olía a un jabón caro y limpio. Su presencia llenó la habitación, haciéndola parecer de repente mucho más pequeña. Se detuvo a unos metros de la cama donde ella estaba sentada. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de una tensión tan palpable que era casi visible. Elena se abrazó las rodillas, sintiéndose increíblemente vulnerable. Él no dijo nada. Simplemente la observó, y por primera vez, su mirada no era fría ni calculadora. Había algo más allí, algo oscuro e indescifrable que le erizó la piel. Era la mirada de un hombre que se enfrenta a algo que no puede controlar del todo con lógica y hojas de cálculo. Elena decidió que no iba a ser una participante pasiva en su propio destino. Si vas a hacerlo, hazlo, dijo en voz baja, pero con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Pero mírame a los ojos cuando lo hagas. No soy un objeto, Damián. Soy la mujer que va a dar a luz a tus hijos. La sorpresa cruzó su rostro, una emoción genuina que rompió su máscara por un segundo. Pareció que iba a decir algo, a replicar con su lógica empresarial, pero se contuvo. En cambio, se movió hacia la cama. Se sentó en el borde, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de intención. Extendió una mano, no para tocarla, sino como una ofrenda, una pregunta silenciosa. Después de una eternidad, Elena se movió. No con entusiasmo, sino con una aceptación resignada. El momento en que su piel tocó la de él fue como una descarga eléctrica. Su mano era grande y cálida, envolviendo la suya. Él la atrajo suavemente hacia él. Contrariamente a sus frías palabras en la cena, no hubo nada de mecánico en su toque. Fue deliberado, sí, pero también extrañamente gentil. Sus labios encontraron los de ella, y el beso no fue clínico. Fue exploratorio, inquisitivo. Había una dureza en él, un hambre contenida que hablaba de un hombre que se negaba a sí mismo cualquier placer, pero también había una suavidad inesperada en la forma en que su pulgar acarició su mejilla. Elena, que se había preparado para soportar un acto impersonal, se encontró respondiendo instintivamente. Su cuerpo, traicionando a su mente asustada, se relajó contra el de él. Sus manos, que al principio estaban rígidamente a sus costados, subieron para agarrar sus brazos, anclándose a él en medio de un torbellino de sensaciones confusas. Cuando se separaron para respirar, él la miró a los ojos, tal como ella se lo había pedido. Lo que vio allí la dejó sin aliento. No era el director ejecutivo frío. Era un hombre. Un hombre con una soledad tan profunda en sus ojos que rivalizaba con la de ella. Elena, susurró, y su nombre en sus labios esta vez sonó como una confesión. El acto que siguió no fue el protocolo frío que él había descrito. Estuvo lleno de una tensión ardiente, de una necesidad tácita que ambos parecían compartir. Damián fue un amante sorprendentemente atento, como si su instinto por el control se tradujera en una necesidad de asegurar que cada detalle fuera preciso. Pero debajo de la precisión, había una pasión cruda, una urgencia que ninguno de los dos esperaba. Elena se perdió en las sensaciones, permitiéndose por un momento olvidar el contrato, el dinero, la enfermedad de su hermano.
Por un instante fugaz, solo eran un hombre y una mujer, unidos en la oscuridad por una necesidad primordial y una soledad compartida. Cuando todo terminó, él se apartó de ella y se quedó acostado de espaldas, mirando al techo. El silencio que llenó la habitación esta vez fue incómodo, cargado de preguntas sin respuesta. Elena se sintió repentinamente expuesta, vacía. La realidad del contrato se estrelló contra ella con la fuerza de un maremoto. Había compartido la máxima intimidad con un completo extraño. He cumplido mi parte del acuerdo, dijo él de repente, su voz volviendo a ser áspera, de negocios. Se levantó de la cama, ajustándose el albornoz, volviendo a erigir sus muros con una velocidad asombrosa. Habrá un médico aquí mañana por la mañana para un chequeo rutinario. Para asegurar que tu salud es óptima para la concepción. Elena se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada. La calidez del momento se evaporó, dejando un residuo amargo de humillación. Había sido una tonta al pensar, aunque solo fuera por un segundo, que podría haber habido algo más. Por supuesto, respondió ella, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. El protocolo. Él la miró una última vez antes de dirigirse a la puerta. Su rostro era de nuevo la máscara impenetrable de Damián Alcázar, el magnate. Buenas noches, dijo, y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Elena se quedó inmóvil en la cama, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo hasta que el silencio absoluto la envolvió de nuevo. Se acurrucó bajo las sábanas de seda, pero no podían protegerla del frío que se había instalado en su interior. Las lágrimas volvieron, esta vez no de miedo o tristeza, sino de una profunda y dolorosa confusión. Acababa de entregar su cuerpo a un hombre, como dictaba el contrato, pero en el proceso, temía haberle permitido vislumbrar una pequeña parte de su alma. Y lo peor de todo, por un breve y aterrador momento, sintió que él le había mostrado una parte de la suya también. Las semanas que siguieron establecieron una rutina extraña y surrealista. Durante el día, Elena y Damián apenas interactuaban. Vivían en la misma casa enorme pero en universos paralelos. Él se encerraba en su despacho desde el amanecer hasta bien entrada la noche, dirigiendo su imperio global a través de pantallas y llamadas. Elena exploraba la mansión y sus terrenos. Descubrió una biblioteca increíble, un invernadero abandonado que comenzó a cuidar, y largos senderos en el bosque que rodeaba la propiedad. La señora Rivas y el resto del personal la trataban con un respeto cortés pero distante. Era la futura madre del heredero, pero no era la señora de la casa. Era una figura liminal, una invitada a largo plazo con un propósito muy específico. Hablaba con su madre y con Mateo todos los días. Mateo estaba emocionado, preparándose para el viaje a Houston. Escuchar la esperanza en su voz era el bálsamo que Elena necesitaba para seguir adelante. Se aferraba a esos momentos de conexión genuina, un recordatorio del porqué de su sacrificio. La única vez que su vida y la de Damián se cruzaban de verdad era en las noches designadas por el protocolo. Esos encuentros seguían un patrón frustrante. Entraba en su habitación con la misma tensión palpable, la misma atracción innegable que ardía entre ellos. En la oscuridad, las barreras se desvanecían. Se tocaban con una familiaridad que crecía con cada encuentro, sus cuerpos aprendiendo el ritmo del otro. Había momentos de una intimidad tan intensa que dejaban a Elena sin aliento, momentos en los que él susurraba su nombre en la oscuridad con una desesperación que desmentía su fachada diurna. Una noche, después de hacer el amor, ella se atrevió a hablar, su voz suave en la quietud de la habitación. Damián, ¿por qué estás haciendo esto? De esta manera. Él se tensó a su lado. ¿A qué te refieres? Tenemos un contrato. No me refiero al contrato, insistió ella, girándose para poder ver su silueta a la luz de la luna que entraba por el ventanal. Me refiero a ti. Eres un hombre poderoso, rico, atractivo. Podrías tener una familia de la manera normal. Casarte con alguien a quien ames. El silencio se prolongó tanto que Elena pensó que no iba a responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz era un murmullo bajo y amargo. El amor es un riesgo inaceptable en mi mundo, Elena. Es una debilidad que mis enemigos usarían en mi contra. El amor nubla el juicio.
Mi padre amaba a mi madre. La amaba tanto que casi llevó a la empresa a la quiebra para satisfacer sus caprichos. Cuando ella lo dejó por un hombre más rico, casi lo destruye. Me juré a mí mismo que nunca cometería ese error. Un legado necesita estabilidad, no la volatilidad de las emociones. Necesita un plan, una estructura. Nuestro acuerdo es esa estructura. Fue la revelación más personal que le había hecho, una ventana a las cicatrices que lo habían moldeado. Elena sintió una punzada de compasión por el niño que había visto a su padre sufrir, por el hombre que se había blindado contra la emoción más fundamental de la vida. Quiso decirle algo, ofrecerle algún consuelo, pero él se levantó antes de que pudiera encontrar las palabras. Hemos terminado aquí, dijo, su voz de nuevo fría y distante, el momento de vulnerabilidad sellado y guardado bajo llave. Buenas noches. Y como siempre, se fue. El ciclo de intimidad nocturna y distanciamiento diurno era enloquecedor. La dejaba sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio emocional, constantemente empujada y luego retirada. Empezó a darse cuenta de que el verdadero peligro de su acuerdo no era la pérdida de su autonomía, sino la amenaza a su corazón. Odiaba al Damián frío y calculador del día, pero empezaba a sentir algo peligrosamente cercano al afecto por el hombre vulnerable que vislumbraba en la oscuridad de la noche. Un día, llegó una noticia que lo cambió todo. El médico, tras un análisis de sangre rutinario, llamó. Elena contestó el teléfono en la biblioteca, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y expectación. Felicidades, señorita Navarro, dijo la voz amable del doctor. ¿Está usted embarazada? El teléfono casi se le cae de las manos. Se sentó pesadamente en una silla, una mano yendo instintivamente a su vientre plano. Embarazada. Una vida. Una pequeña vida que era mitad ella y mitad del hombre enigmático y complicado que vivía al final del pasillo. Su primer instinto fue la alegría pura, una oleada de instinto maternal tan poderosa que la abrumó. Luego vino el miedo. ¿Cómo sería criar a un hijo en estas circunstancias? ¿Sería capaz de amarlo sin que el contrato lo manchara todo? Esperó a Damián esa noche. No en su habitación, sino en su despacho. Sabía que él trabajaría hasta tarde. Alrededor de las 10, lo oyó llegar. Entró en el despacho, deteniéndose en seco al verla sentada en una de las sillas frente a su escritorio. ¿Elena? ¿Qué ocurre?, preguntó, su tono inmediatamente alerta, como si esperara malas noticias. He recibido una llamada del doctor hoy, dijo ella, su voz tranquila. Se levantó y caminó hacia él. Felicitaciones, Damián. Vas a ser padre. Él se quedó completamente inmóvil. Su máscara impenetrable se resquebrajó, no con alegría, sino con algo que parecía, shock. O tal vez pánico. Miró su rostro, luego bajó la vista a su vientre, y luego volvió a su rostro. No dijo nada. La ausencia de cualquier palabra, de cualquier emoción positiva, fue como una bofetada. El protocolo ha tenido éxito, continuó Elena, una nota de sarcasmo amargo en su voz. Tu plan va según lo programado. Puedes marcar la casilla del primer heredero. Comenzó él, pero parecía no encontrar las palabras. Esto es, eficiente. ¿Eficiente? De todas las palabras que podría haber dicho, eligió la más fría, la más impersonal. Fue como si la intimidad que habían compartido nunca hubiera existido, como si el ser humano que crecía dentro de ella fuera simplemente un producto que había salido de la línea de montaje a tiempo. La decepción fue tan aguda, tan dolorosa, que a Elena le robó el aliento. Toda la compasión que había sentido por él se evaporó, reemplazada por una ira gélida. Sí, dijo ella, su voz cortante. Supongo que lo es. Ahora, si me disculpas, esta exitosa incubadora necesita descansar. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la detuvo, agarrándola suavemente por el brazo. Su toque, por primera vez, se sintió como una restricción. Espera, dijo, su voz sonando extrañamente tensa. Esto, cambia las cosas. Por supuesto que cambia las cosas, espetó ella, zafándose de su agarre. Hay una vida humana en juego, no solo los beneficios de tu empresa.
Esperaba al menos, no lo sé, una sombra de algo parecido a la felicidad. Pero supongo que eso sería una emoción, y ya hemos establecido que las emociones son una debilidad, ¿verdad? Damián no respondió. Solo la miraba, su rostro una tormenta de emociones conflictivas que parecía incapaz de procesar. Se pasó una mano por el pelo, el primer gesto desordenado que le había visto hacer. Hay nuevas cláusulas en el contrato que entran en vigor ahora, dijo finalmente, recurriendo a lo único que sabía, a la seguridad de los términos y condiciones. Tu cuidado prenatal, tu dieta, tus actividades, todo será supervisado para garantizar la salud del bebé. ¿Y la tuya? No necesito que tu contrato me diga cómo cuidar de mi propio cuerpo o de mi hijo, replicó Elena. Voy a tener a este bebé, Damián, y voy a amarlo con cada fibra de mi ser, con o sin tu aprobación emocional. Cumpliré mi parte del trato. Pero que te quede una cosa clara, este es mi hijo tanto como tuyo. Y no dejaré que lo conviertas en otro de tus activos sin alma. Salió del despacho, dejando a Damián solo en la penumbra. No miró hacia atrás, pero sintió su mirada clavada en su espalda. Esa noche marcó un cambio fundamental en su relación. El contrato había tenido éxito en su objetivo biológico, pero había fracasado estrepitosamente en mantener las emociones a raya. Al crear una vida juntos, habían desatado una fuerza mucho más poderosa e impredecible que cualquier acuerdo legal. Y mientras Elena se acurrucaba en la cama, con una mano protectora sobre su vientre, se dio cuenta de que la parte más difícil de su contrato no había sido firmarlo ni cumplirlo físicamente. La parte más difícil acababa de comenzar. Damián, por su parte, se quedó en su despacho durante horas. Se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía, y se quedó mirando por la ventana a la oscuridad del bosque. Padre. La palabra resonaba en su mente, extraña y alienígena. Había planeado esto durante años. La continuación del linaje Alcázar. Era el pilar de su estrategia a largo plazo. Lo había abordado como abordaba cualquier adquisición corporativa, con una planificación meticulosa, una ejecución precisa y una gestión de riesgos. Pero nada en sus planes lo había preparado para la oleada de pánico helado que sintió cuando Elena le dio la noticia. Ni para el destello de ira en sus ojos cuando él reaccionó con la única palabra que su cerebro en cortocircuito pudo producir, eficiente. Se dio cuenta, con una claridad incómoda, de que había herido sus sentimientos. Y, lo que era más perturbador, se dio cuenta de que le importaba mucho. Se suponía que ella era un medio para un fin. Un componente agradable y estéticamente placentero del plan, sí, pero un componente al fin y al cabo. Sin embargo, en las últimas semanas, se había convertido en algo más. Su desafío silencioso, la tristeza en sus ojos, su inesperada respuesta en la cama, todo ello se había filtrado a través de sus defensas. Y ahora, estaba embarazada. Llevaba a su hijo. Su hijo. Una parte de él. No era un activo. Era un ser vivo. La realización lo golpeó con una fuerza inesperada. Se suponía que el control era su refugio, pero de repente, se sentía completamente fuera de control. El plan se había ejecutado a la perfección, pero el resultado se sentía caótico y aterrador. Esa noche, por primera vez en muchos años, Damián Alcázar, el hombre que controlaba un imperio, no pudo dormir. El embarazo progresó y con él, la dinámica entre ellos se volvió aún más compleja. Damián, fiel a su palabra, implementó las cláusulas del contrato. Un nutricionista diseñó las comidas de Elena. Un entrenador personal la guiaba a través de ejercicios prenatales suaves. El mejor obstetra de la ciudad estaba a su disposición las 24 horas del día. Elena se sentía como un espécimen valioso bajo un microscopio. Pero Damián también cambió de maneras sutiles. A menudo, cuando ella leía en la biblioteca, levantaba la vista y lo encontraba de pie en la puerta, observándola en silencio antes de desaparecer. Empezó a saltarse cenas de negocios para estar en casa a la hora de cenar, y aunque sus conversaciones seguían siendo formales, él le preguntaba por su día, por cómo se sentía, por el bebé. Pequeñas grietas aparecían en su armadura. Un día, Elena estaba en el invernadero, trasplantando unas orquídeas, cuando él entró.
Ella se sobresaltó, no acostumbrada a verlo en esa parte de la casa. Esto estaba abandonado cuando llegué, dijo ella a modo de explicación, secándose las manos en su delantal. Pensé que era una pena. Damián miró a su alrededor, a las hileras de plantas que ahora prosperaban bajo el cuidado de Elena. Pertenecía a mi abuela, dijo en voz baja. A ella le encantaba este lugar. Después de su muerte, nadie volvió a entrar. Se acercó a una de las orquídeas que Elena acababa de trasplantar. Con una delicadeza que ella nunca le había visto, rozó uno de los pétalos con la punta del dedo. Le estás devolviendo la vida, dijo, y no estaba claro si hablaba del invernadero o de la casa en general. En ese momento, el bebé se movió por primera vez, una pequeña patada fluttering dentro de ella. Elena soltó una exclamación de sorpresa y se llevó la mano al vientre, sus ojos muy abiertos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó Damián, la preocupación real en su voz. Se ha movido, susurró ella, una sonrisa deslumbrante iluminando su rostro. Ha dado una patada. Damián la miró, luego a su vientre, su expresión una mezcla de asombro y vacilación. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo una mano, pero deteniéndose a medio camino, como si no se atreviera a cruzar esa última barrera. Elena, movida por un impulso que no entendía del todo, tomó su mano y la guió hacia su abultado vientre. Colocó su gran y cálida mano sobre la tela de su vestido, justo donde había sentido el movimiento. Esperaron en silencio, y por un momento, Elena pensó que no volvería a suceder. Luego, una patada más fuerte, clara e inconfundible, directamente contra la palma de Damián. Los ojos de Damián se abrieron de par en par. La miró a ella, luego a su mano sobre su vientre, y una emoción cruda, sin filtros, cruzó su rostro. Era asombro. Era maravilla. Era el terror y la alegría de un futuro padre sintiendo a su hijo por primera vez. Lentamente, retiró la mano, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás, recuperando su compostura con un esfuerzo visible. Tengo una llamada, tartamudeó, y salió apresuradamente del invernadero, dejando a Elena con el corazón latiendo desbocado. En ese momento, bajo el cálido sol que se filtraba por los cristales, rodeada de vida nueva, Elena se dio cuenta de una verdad aterradora. Ya no veía a Damián Alcázar como el hombre que la había contratado. Lo veía como el padre de su hijo. Y, lo que era aún más peligroso, estaba empezando a enamorarse de él. Se odiaba por ello. Odiaba la debilidad, la estupidez de permitir que su corazón se involucrara en una transacción comercial. Pero el corazón no entendía de contratos ni de lógica. Se sentía atraída por las grietas de su armadura, por los destellos del hombre herido que se escondía debajo del magnate despiadado. La situación se complicó aún más con la llegada de Leticia Alcázar, la madre de Damián. Era una mujer elegante, fría como el mármol, con una mirada que parecía juzgar y desaprobar todo lo que veía. Llegó sin avisar, irrumpiendo en la tranquila burbuja de la mansión. Así que esta es ella, dijo Leticia a modo de saludo, mirando a Elena de arriba abajo con un desdén apenas velado. Su mirada se detuvo en el vientre de Elena, y una expresión de disgusto cruzó su rostro. No puedo creer que hayas recurrido a esto, Damián. Contratar a una extraña para que lleve al heredero de los Alcázar. Es vulgar. Madre, Elena es mi invitada. Y es la madre de mi hijo, dijo Damián, su voz más dura de lo que Elena le había oído usar nunca. Te pido que la trates con respeto. El respeto, sin embargo, no estaba en el vocabulario de Leticia. Durante los días siguientes, sometió a Elena a un interrogatorio sutil pero implacable. Preguntas sobre su familia, su educación, su pasado, todas diseñadas para hacerla sentir inferior, inadecuada. Elena lo soportó con una dignidad tranquila, negándose a darle a la mujer la satisfacción de una reacción. Sabía que la hostilidad de Leticia nacía del miedo a perder el control sobre su hijo, miedo a que una extraña sin pedigrí manchara el ilustre apellido Alcázar. La tensión culminó durante una cena. Leticia, después de criticar sutilmente la elección del menú, se volvió hacia Elena. ¿Y qué planes tienes para después de entregar el producto?
preguntó, la palabra producto utilizada con una crueldad deliberada. El silencio cayó sobre la mesa. Elena sintió la ira arder en su garganta, pero antes de que pudiera responder, Damián dejó su copa con un golpe seco. Madre, eso es suficiente. Oh, de verdad, Damián, replicó ella con una risa falsa. ¿Vas a defenderla? No te olvides de quién es ella. Es una empleada. Una con un contrato a muy largo plazo, debo admitir. No te dejes engañar por las hormonas y esta farsa de vida doméstica. No es una farsa, dijo Damián, su voz peligrosamente baja. Elena vive aquí. Y este es nuestro hijo. Te sugiero que te acostumbres a la idea. La confrontación dejó el ambiente helado por el resto de la noche. Más tarde, cuando Elena se estaba preparando para dormir, Damián llamó a su puerta. Lamento lo de mi madre, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No tenía derecho a hablarte así. Estoy bien, dijo Elena, aunque estaba temblando. Agradezco que me defendieras. Ella no entiende, continuó él, más para sí mismo que para ella. Para ella, todo se trata de apariencias, de linaje. No entiende que esto era necesario. Lógico. Elena lo miró. En su rostro, vio el peso de las expectativas familiares, la carga de un legado que lo había estado aplastando toda su vida. Y de repente, entendió. Entendió su necesidad de control, su miedo a las emociones, su decisión de abordar la paternidad como un negocio. Todo era un mecanismo de defensa contra el tipo de dolor que había visto en su padre, contra las demandas implacables de su madre. Él no era un monstruo. Era un prisionero, igual que ella. Solo que su jaula, aunque dorada, había sido construida mucho antes. Sin pensar, cruzó la distancia que lo separaba y le puso una mano en el brazo. Gracias, Damián, dijo en voz baja y sincera. Él la miró, sorprendido por el gesto. Sus ojos bajaron a su mano en su brazo, y luego volvieron a su rostro. La tensión entre ellos volvió, más fuerte que nunca, pero esta vez no era solo física. Estaba teñida de comprensión, de una conexión emocional que ninguno de los dos podía negar ya. Él levantó su otra mano y le acarició la mejilla, su pulgar trazando suavemente su piel. Se inclinó, y Elena cerró los ojos, esperando su beso. Sabía que era un error. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero en ese momento, no le importó. Quería ese beso. Necesitaba esa conexión. Pero el beso nunca llegó. El teléfono de Damián vibró en su bolsillo, rompiendo el hechizo. Él se apartó bruscamente, como si despertara de un trance. Sacó el teléfono, miró la pantalla y su rostro se transformó, volviendo a ser la máscara de negocios. Es mi oficina de Hong Kong. Tengo que atender esto, dijo, su voz de nuevo formal. Dio un paso atrás, creando una distancia segura entre ellos. Descansa, Elena. Asegúrate de descansar. Se dio la vuelta y se fue, dejándola en la puerta, con la sensación fantasmal de su toque todavía en su mejilla y un doloroso vacío en el lugar donde debería haber estado su beso. Mientras se alejaba, Elena no podía quitarse de encima la sensación de que él no solo había huido de una llamada de negocios. Había huido de ella. Había huido de lo que estaba creciendo entre ellos. Y por primera vez, se dio cuenta de que la mayor amenaza para su contrato no era la frialdad de Damián, sino la posibilidad de su calor. La vibración del teléfono de Damián en la puerta del dormitorio de Elena había erigido un muro de cristal instantáneo entre ellos. En los días que siguieron a su beso interrumpido, el aire en la mansión se volvió denso y pesado, cargado de palabras no dichas y de una tensión tan palpable que casi se podía oír crepitar. Damián se sumergió en su trabajo con una ferocidad renovada, usando su imperio como un escudo. Las luces de su despacho permanecían encendidas hasta la madrugada, y sus interacciones con Elena volvieron a ser las de antes del embarazo, educadas, distantes y dolorosamente breves. Cenaban juntos en un silencio casi absoluto, un abismo entre sus dos asientos en la larga mesa. Elena sentía cada segundo de su retirada como una herida física.
El momento de vulnerabilidad, de conexión genuina, había sido borrado tan eficientemente como se borraría una mala inversión de un libro de contabilidad. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era solo una mujer cumpliendo un contrato, era una madre protegiendo a su hijo y, lo que era más confuso, una mujer que albergaba sentimientos por el hombre que la empujaba lejos. La primera ecografía estaba programada para esa semana. La noche anterior, Elena se armó de valor y fue a su despacho. No llamó, simplemente entró. Él estaba de espaldas a la puerta, mirando a través del inmenso ventanal que daba al oscuro jardín, con un teléfono presionado contra su oreja. No, el margen no es negociable. O aceptan los términos o retiramos la oferta. Su pérdida, no la mía. Colgó la llamada con un clic definitivo y se giró, sobresaltándose al verla allí. ¿Necesitas algo?, preguntó, su tono cortante, de negocios. Mañana es la primera ecografía, dijo ella, manteniendo la voz firme. A las 10 de la mañana. Me preguntaba si querías venir. Damián se quedó mirándola, su rostro inescrutable. Por un momento, Elena pensó que vería un destello de la calidez que había vislumbrado en la puerta de su habitación, pero su máscara se mantuvo firmemente en su lugar. Es una cita médica, Elena. Asumo que el doctor es competente. Me enviarás un informe completo, por supuesto. La frialdad de su respuesta la golpeó. No es una junta de accionistas, Damián. Es tu hijo. La primera vez que vamos a verlo. Él se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio que no logró ocultar del todo. Tengo una videoconferencia con el Consejo de Administración a las 10. Es inamovible. Entiendo, dijo ella, el sabor amargo de la decepción llenándole la boca. No te preocupes. Le pediré a tu chofer que me lleve. Se dio la vuelta para marcharse, pero su voz la detuvo. Elena. Se giró de nuevo. Él la estaba mirando con una intensidad extraña, una lucha interna visible en sus ojos grises. Asegúrate de que te den una copia impresa. Y un video, si es posible. Era lo más parecido a un interés genuino que iba a obtener de él. Asintió y se fue, sintiendo que cada paso la alejaba más del hombre del que se estaba enamorando tontamente. A la mañana siguiente, en la clínica de lujo, Elena se sentía increíblemente sola en la sala de espera. Mujeres acompañadas de sus maridos sonrientes la rodeaban, compartiendo susurros emocionados. Ella se aferró a su bolso, sintiéndose como una impostora. La llamó un enfermero y la condujo a una habitación poco iluminada, donde un hombre de unos 30 y tantos años, con una sonrisa amable y unos ojos castaños cálidos, la esperaba. Señorita Navarro, soy el doctor Ricardo Vega, se presentó, su voz tranquila y tranquilizadora. Por favor, recuéstese. Vamos a conocer a este pequeño. El doctor Vega era todo lo que Damián no era, accesible, cálido y comunicativo. Mientras movía el transductor sobre su vientre cubierto de gel, le explicaba todo lo que se veía en la pantalla. Y ahí está, justo ahí. ¿Lo ve? Es solo una pequeña mancha, pero es una mancha con un latido muy fuerte. El sonido llenó la habitación, rítmico, rápido, mágico. Voz, voz, voz. El sonido de la vida. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Era real. Completamente real. Toda la soledad, toda la angustia del contrato, se desvaneció, reemplazada por una oleada de amor tan feroz y abrumadora que le quitó el aliento. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Damián Alcázar entró en la habitación, con el traje impecable, sin aliento, como si hubiera corrido un maratón. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y tenía la corbata aflojada. ¿Me lo perdí?, preguntó, su voz sonando tensa. Elena y el doctor Vega lo miraron, sorprendidos. Señor Alcázar, justo a tiempo, dijo el doctor Vega, recuperándose rápidamente. Estamos escuchando el latido del corazón. Damián se acercó a la camilla, sus ojos grises fijos en la pantalla en blanco y negro. Elena vio cómo su mandíbula se tensaba mientras el sonido rítmico del corazón de su hijo llenaba el silencio. No dijo nada, pero ella vio la maravilla desnuda en su rostro,
la misma que había visto cuando sintió la primera patada. Su máscara se había desvanecido por completo, revelando a un hombre cautivado. Todo parece perfecto, continuó el doctor Vega, dirigiéndose a Elena con una sonrisa. Un embarazo sano. Asegúrate de descansar, comer bien. Nada de estrés. Este pequeño necesita una mamá tranquila y feliz. Damián se tensó ante las palabras del doctor, especialmente ante el tono familiar y la sonrisa dirigida a Elena. Una sombra cruzó su rostro. Gracias, doctor, dijo Damián, su tono repentinamente formal, posesivo. Me aseguraré personalmente de que la señorita Navarro tenga todo lo que necesite. El doctor Vega le dedicó a Damián una mirada curiosa antes de volver a sonreírle a Elena. Por supuesto. Nos vemos en 4 semanas, Elena. Llámame si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora. Le entregó a Elena un pañuelo de papel para limpiarse el gel, su mano rozando la de ella en un gesto casual y amistoso. Damián lo vio. Lo vio todo. La sonrisa, el uso del nombre de pila de Elena, el toque fugaz. Y un frío glacial se instaló en sus ojos. En el coche de vuelta a casa, el silencio era diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de la experiencia compartida. Elena sostenía las imágenes de la ecografía en sus manos como si fueran un tesoro. Damián conducía él mismo, algo que nunca hacía. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante de cuero. Cancelé la reunión, dijo de repente, sin apartar la vista de la carretera. ¿Qué?, preguntó Elena, confundida. La videoconferencia con el consejo. Les dije que había surgido una emergencia familiar. Emergencia familiar. Las palabras resonaron en el coche. Nunca había considerado su situación como una familia. ¿Por qué?, susurró ella. Él se encogió de hombros, un gesto rígido. Pensé que debía estar allí. Llegaron a la mansión y, en lugar de separarse como de costumbre, Damián la siguió hasta el salón. Necesitamos optimizar tu entorno, anunció de repente, como si presentara un nuevo plan de negocio. Optimizar mi entorno, repitió Elena, desconcertada. Sí. El médico dijo que necesitabas estar tranquila y feliz. El estrés es perjudicial para el desarrollo fetal. Por lo tanto, he tomado algunas decisiones. Durante los días siguientes, Elena vivió las consecuencias de esas decisiones. Una avalancha de objetos extraños comenzó a llegar a la casa. Una carísima silla de masaje de gravedad cero apareció en su habitación. Le entregaron una tableta precargada con música clásica para el desarrollo cerebral del feto. Se instaló un sistema de purificación de aire de grado hospitalario. Su dieta, ya supervisada, se volvió aún más estricta. Un día, llegó un enorme camión que descargó lo que parecía ser una vaca de peluche de tamaño natural en el jardín. Elena lo encontró mirándolo desde la ventana de su despacho. ¿Qué es eso?, preguntó ella, conteniendo la risa. Fomenta un ambiente lúdico y de bajo estrés, respondió él con total seriedad. Elena no pudo más y se echó a reír. Una risa genuina y sonora que resonó en el silencioso salón. Damián la miró, perplejo al principio, y luego, para su asombro, las comisuras de sus labios se curvaron en una diminuta, casi imperceptible sonrisa. Fue la primera vez que lo vio sonreír. Damián, dijo ella, una vez que recuperó el aliento, aprecio el esfuerzo. De verdad. Pero un feto del tamaño de un arándano no necesita una vaca de peluche gigante. El artículo que leí decía que la estimulación visual temprana, incluso indirecta, es beneficiosa. Leíste artículos, dijo ella, su corazón dando un vuelco. Él se había tomado el tiempo de investigar. Tú no eres el tipo de hombre que compra vacas de peluche porque sí. Se acercó a él, su risa desvaneciéndose en una sonrisa cálida. Eres adorablemente torpe en esto, ¿lo sabías? Creía que eras bueno en todo, pero resulta que no tienes ni idea de cómo hacer feliz a una mujer embarazada. El aire entre ellos cambió, cargado de una intimidad juguetona. Ah, no, replicó él, arqueando una ceja. Soy un aprendiz rápido. Ilumíname. ¿Qué hace feliz a una mujer embarazada?
Bueno, para empezar, el helado de pistacho a medianoche suele ser un buen comienzo, bromeó ella. Y quizás podrías simplemente preguntarme qué necesito, en lugar de intentar optimizarme como a una de tus empresas. Está bien, dijo él, su voz inesperadamente grave. ¿Qué necesitas, Elena? Su pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos grises estaban serios, buscando una respuesta sincera. Necesito, comenzó ella, su voz tembló un poco. Necesito que esto sea real. Necesito sentir que eres parte de esto. No como el presidente de la junta del Proyecto Bebé, sino como el padre. Se miraron fijamente, la vaca de peluche olvidada en el jardín. Estoy intentándolo, admitió él en un susurro. No sé cómo. Yo tampoco, confesó ella. Pero quizás podríamos aprender juntos. Fue un momento de tregua, una promesa frágil de un nuevo comienzo. Sin embargo, ese nuevo comienzo se vio puesto a prueba muy pronto. Una semana después, Elena recibió la llamada que había estado esperando y temiendo. Mateo había sido aceptado para la cirugía. El dinero había sido transferido, y todo estaba listo. El alivio fue tan inmenso que casi se desmaya. Llamó a su madre, y ambas lloraron de alegría al teléfono. Cuando le dio la noticia a Damián esa noche, él asintió con una seriedad solemne. Es una buena noticia. Mis asistentes se encargarán de todos los arreglos de viaje y alojamiento para ellos. Quiero ir, dijo Elena de repente. Quiero estar allí para él. Damián frunció el ceño. Estás embarazada, Elena. Un viaje transcontinental, el estrés del hospital, no es aconsejable. Es mi hermano. Necesito estar allí, insistió, su voz llena de una determinación de acero. Discutieron, fue su primera pelea de verdad. Él recurrió a la lógica y a las cláusulas del contrato sobre su salud, ella recurrió a la emoción y a la lealtad familiar. Al final, llegaron a un acuerdo. Elena iría, pero Damián iría con ella. No voy a dejar que te enfrentes a esto sola y arriesgues la salud de nuestro hijo, dijo, como si esa fuera la única razón. Pero Elena vio algo más en sus ojos, una renuencia a dejarla ir, a que se alejara de su esfera de control y quizás, de su presencia. El viaje a Houston fue una experiencia surrealista. Volaron en su jet privado, y él la atendió con una solicitud casi obsesiva. Una vez allí, se alojaron en una suite de hotel cerca del hospital. La reunión de Elena con su familia fue emotiva. Mateo estaba más delgado, pero sus ojos brillaban con una esperanza que Elena no había visto en años. Su madre la abrazó con fuerza, susurrando su agradecimiento una y otra vez. Damián se mantuvo a distancia, observando la interacción con una expresión indescifrable. Luego, su madre se acercó a él. Señor Alcázar, dijo con una dignidad tranquila. Nunca podré agradecerle lo suficiente lo que ha hecho por mi hijo. Nos ha devuelto la vida. Damián pareció incómodo con la gratitud directa. Su hija ha cumplido su parte de nuestro acuerdo, respondió él, con su formalidad habitual. Solo estoy haciendo lo mismo. La cirugía de Mateo duró 8 largas horas. Elena y su madre esperaron en la sala de espera, mientras Damián instalaba una oficina improvisada en una habitación contigua, entrando y saliendo para comprobar cómo estaban. Durante esas horas de espera, Elena vio un lado de él que no conocía. Lo vio hablar por teléfono con su equipo, tomando decisiones multimillonarias con una calma escalofriante, y luego lo vio entrar en la sala de espera y traerle a ella y a su madre un té caliente sin que se lo pidieran. Sus ojos mostrando una preocupación silenciosa. Cuando el cirujano finalmente salió con una sonrisa y dijo las palabras "la operación fue un éxito", el alivio fue absoluto. Elena se abrazó a su madre, llorando de pura felicidad. Y cuando levantó la vista, vio a Damián de pie en la puerta, observándolas. En su rostro, no había la satisfacción de un negocio exitoso, sino algo que se parecía mucho al alivio. Esa noche, de vuelta en la suite del hotel, agotada pero eufórica, Elena no podía dormir. Salió al balcón, que daba al centelleante horizonte de la ciudad. Unos minutos más tarde, Damián se unió a ella.
Deberías estar durmiendo, dijo suavemente. Estoy demasiado feliz para dormir, respondió ella, sonriendo. Hoy, por primera vez en años, siento que puedo respirar. Gracias, Damián. Por todo. Él se apoyó en la barandilla a su lado, sus hombros casi rozándose. Tu hermano es un chico fuerte. Me recuerda, a ti. El cumplido, tan simple y directo, la conmovió. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la inusual paz entre ellos. Tu madre es una mujer notable, dijo él. Ver cómo os queréis, es algo. Se interrumpió como si no supiera cómo terminar la frase. Es algo que nunca tuviste, ¿verdad?, adivinó Elena en voz baja. Él no respondió, pero su silencio fue una confirmación. El dolor por el hombre que se había criado en una casa emocionalmente estéril volvió a aflorar en el corazón de Elena. Sin pensarlo, alargó la mano y cubrióla de él sobre la barandilla. No se apartó. En cambio, giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto era cálido y firme. Eres una distracción peligrosa, Elena Navarro, murmuró él, mirando sus manos unidas. ¿Una distracción de qué? De mis planes. De mi control. De todo lo que creía saber. Se giró para mirarla, sus ojos grises brillando a la luz de la ciudad. Cuando te vi con tu familia, vi un mundo del que me he excluido voluntariamente. Un mundo que pensé que era una debilidad. No es una debilidad, Damián. Es fuerza. Lo estoy empezando a ver, dijo. Se inclinó, esta vez lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Ella no lo hizo. Su boca encontró la de ella en un beso que no tenía nada que ver con la lujuria contenida de sus encuentros nocturnos. Este beso era tierno, exploratorio, lleno de la emoción cruda del día y de las verdades no dichas que flotaban entre ellos. Fue un beso de gratitud, de alivio y de una posibilidad aterradora. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Esto no estaba en el contrato, susurró él, su voz ronca. Lo sé, respondió ella. Tal vez deberíamos añadir un anexo. Él soltó una pequeña risa, un sonido genuino y relajado. Quizás deberíamos. Volvieron a su país natal en una nube de frágil esperanza. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Damián seguía siendo Damián, el magnate controlador, pero ahora había momentos en los que dejaba que sus muros cayeran. Empezaron a pasar tiempo juntos que no era contractual. Veían películas en el enorme cine de la casa. Él le leía informes de mercado, y ella le explicaba las complejidades de la historia del arte. Descubrieron que tenían un sentido del humor sorprendentemente compatible. Una tarde, estaban en la biblioteca cuando el vientre de Elena se movió visiblemente. Damián, que estaba sentado frente a ella, lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Parece que alguien quiere jugar al fútbol, bromeó Elena. Él se levantó, rodeó la mesa y, sin dudarlo esta vez, se arrodilló frente a ella y puso ambas manos sobre su vientre. Se quedaron así durante varios minutos, en silencio, mientras el bebé se movía contra sus palmas. Elena le acarició el pelo, y él se inclinó hacia su toque, un gesto de entrega casi inconsciente. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en volver a inmiscuirse. La madre de Damián, Leticia, se enteró de su viaje familiar a Houston y no le gustó nada. Apareció en la mansión un fin de semana, con la furia apenas disimulada tras su sonrisa helada. Escuché que jugaste a la familia feliz en América, Damián, dijo durante el almuerzo, su mirada pasando de su hijo a Elena con desdén. Espero que no estés olvidando la naturaleza de este arreglo. Madre, no es un tema que vayamos a discutir ahora, dijo Damián con firmeza. Oh, claro que lo es, insistió Leticia. Este niño, a pesar de sus orígenes, es un alcázar. No permitiré que su crianza se vea contaminada por nociones sentimentales y plebeyas. Mi hijo será criado con amor, intervino Elena, su voz tranquila pero firme. Algo que me parece que falta mucho en esta familia. Leticia la miró como si fuera un insecto. ¿Amor? Querida, el amor no construye imperios. El amor es para los débiles.
Damián lo sabe. Le enseñé bien. Le enseñaste a tener miedo, replicó Elena. Damián se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. Basta. A las 2. Madre, eres mi invitada, pero no te daré permiso para insultar a Elena en esta casa. Y Elena, no te rebajes a su nivel. Después de que Leticia se retirara ofendida a sus aposentos, la tensión quedó vibrando en el aire. Tiene razón en una cosa, dijo Damián cuando estuvieron solos. ¿En qué? En que el amor es para los débiles, espetó Elena, dolida por su reprimenda. No. En que yo, tengo miedo, admitió él, para su sorpresa. Toda mi vida he construido muros para mantenerme a salvo de lo que te veo sentir tan fácilmente. Lealtad, afecto, amor. Y ahora, estás aquí, demoliendo esos muros ladrillo a ladrillo, y no sé qué hacer. Me aterra. La confesión la desarmó. Se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. No tienes que tener miedo de mí, Damián. Él la miró, su vulnerabilidad expuesta. No es de ti de quien tengo miedo, Elena. Tengo miedo de mí. De lo que me estás haciendo sentir. El fantasma del doctor Vega también regresó para complicar las cosas. En la siguiente cita de Elena, el doctor fue tan amable y atento como siempre. Damián insistió en ir, y pasó toda la consulta sentado en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión sombría. ¿Todo bien en casa, Elena?, preguntó el doctor Vega mientras medía su tensión arterial. Pareces un poco tensa hoy. Estoy bien, Ricardo, gracias. Solo, cosas de familia, respondió ella. Ricardo, repitió Damián esa noche. ¿Desde cuándo lo llamas Ricardo? Desde siempre. Es un hombre, dijo Elena, desconcertada por su tono. ¿Y él te llama Elena? Sí, ese también es mi nombre. ¿Te toca la mano cada vez que te toma la atención? Elena finalmente entendió. Lo miró fijamente, una lenta sonrisa formándose en su rostro. Damián Alcázar, ¿está celoso? Él la miró fijamente. Encuentro su excesiva familiaridad poco profesional. Está siendo amable. Es mi médico, se rió ella. Un médico que sonríe demasiado, replicó él, y en su voz, Elena no escuchó al magnate calculador, sino a un hombre inseguro y posesivo. Le pareció increíblemente entrañable. Se acercó y le rodeó el cuello con los brazos. No tienes nada de qué preocuparte, le susurró, su voz volviéndose sensual. Ningún médico amable podría competir con el hombre misterioso y gruñón que me compra vacas de peluche. No soy gruñón, protestó él, aunque sus brazos rodearon su cintura, atrayéndola hacia él. Claro que no, ronroneó ella, rozando sus labios contra los de él. Eres un rayo de sol. El beso que siguió fue profundo y posesivo, cargado de los celos de él y de la diversión de ella. Él la levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó escaleras arriba, hacia su dormitorio, no el de ella. Por primera vez desde la firma del contrato, iban a compartir una cama por algo más que un protocolo. Sin embargo, su felicidad en ciernes estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Unas semanas más tarde, cuando Elena tenía casi 7 meses de embarazo, estaba bajando la gran escalera de mármol de la mansión. Se resbaló en un escalón y, aunque se agarró a la barandilla, cayó torpemente los 2 últimos escalones. Un dolor agudo le atravesó el costado, y sintió un terror helado apoderarse de ella. La señora Rivas la encontró en el suelo, pálida y con los ojos muy abiertos. Llama al señor Alcázar. Ahora, ordenó el ama de llaves a una criada. Damián estaba en una de las reuniones más importantes de su carrera, cerrando un acuerdo que llevaba meses negociando. Cuando su asistente irrumpió en la sala, rompiendo todo protocolo, con el rostro pálido, supo que algo iba terriblemente mal. Es la señorita Navarro, señor. Se ha caído. Damián ni siquiera se despidió. Salió corriendo de la sala de juntas, dejando tras de sí a una docena de ejecutivos atónitos. La carrera hacia el hospital fue una pesadilla borrosa. Irrumpía en urgencias como un huracán, gritando el nombre de Elena. La encontró en una camilla,
con el doctor Vega a su lado, examinándola. El alivio de verla consciente fue inmediatamente reemplazado por un miedo paralizante. ¿Qué ha pasado?, exigió, su voz un rugido de pánico. Tranquilo, señor Alcázar, dijo el doctor Vega con calma. Estamos evaluando la situación. No me diga que me tranquilice. Dígame si ella y el bebé están bien. Elena extendió una mano temblorosa hacia él. Damián. Él corrió a su lado, tomando su mano. Estaba helada. Estoy aquí, Elena. Estoy aquí. Vio las lágrimas en sus ojos, el miedo en su rostro, y su propio corazón se rompió. En ese momento, mirándola, tan frágil y asustada, se dio cuenta de la verdad que había estado evitando durante meses. Se dio cuenta con una claridad aterradora y absoluta de que su pánico no era solo por el heredero, por la continuación del linaje, por el plan. Era por ella. Si le pasaba algo a Elena, su mundo, el mundo que ella le había mostrado que era posible, se derrumbaría. La amaba. La amaba con una desesperación tan feroz que le robaba el aliento. El contrato, el dinero, el legado, todo se desvaneció. Solo quedaba ella. El bebé está bien, anunció finalmente el doctor Vega después de examinar los resultados de una ecografía de urgencia. El latido es fuerte. Parece que solo ha sido un susto y una contusión en las costillas de Elena. Tendrá que descansar unas semanas, pero ambos deberían recuperarse por completo. Damián cerró los ojos, un temblor recorriendo todo su cuerpo mientras el alivio lo inundaba. Cuando los volvió a abrir, miró a Elena. Ella lo estaba observando, y en sus ojos vio la misma revelación que él acababa de experimentar. Ella sabía. Sabía lo que él sentía, incluso antes de que él tuviera las palabras para decirlo. Más tarde, cuando estuvieron solos en una habitación privada del hospital, el silencio entre ellos ya no era tenso ni incómodo. Estaba lleno de una comprensión profunda. Él seguía sosteniendo su mano, negándose a soltarla. Cuando mi asistente entró en esa reunión, comenzó él, su voz baja y ronca por la emoción contenida, y dijo tu nombre, mi único pensamiento fue que no podía perderte. No a ti, Elena. No me has perdido, Damián, susurró ella. Casi lo hago, dijo él, levantando la mano de ella hacia sus labios y besando sus nudillos. Casi te pierdo sin haberte dicho nunca la verdad. He sido un tonto. Un cobarde. Me he escondido detrás de mi dinero y de este contrato ridículo porque tenía demasiado miedo de admitir lo que sentía. El plan, mi plan perfecto era una basura desde el principio. No se puede planificar la vida, ni los sentimientos. Y ciertamente no se puede planificar enamorarse de la mujer a la que contrataste para que te diera hijos. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Supongo que ambos hemos incumplido una de las cláusulas más importantes del contrato, dijo ella con una sonrisa temblorosa. La de, no involucrarse emocionalmente. Al diablo con el contrato, dijo él con una ferocidad repentina. Se inclinó y la besó, un beso lleno de todo el pánico, el alivio y el amor reprimido de los últimos meses. Fue una promesa. Una confesión. El verdadero comienzo de su historia. Cuando se separaron, él mantuvo sus ojos fijos en los de ella. Cuando salgas de aquí, quiero que te cases conmigo, Elena. No como parte de un trato, sino de verdad. Quiero que seas mi esposa. La madre de todos mis hijos. Quiero construir una familia contigo, no una dinastía. Ella no dudó ni un segundo. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo, Damián. Él sonrió, una sonrisa genuina, radiante, que transformó por completo su rostro. Por primera vez, Elena no vio al magnate, ni al hombre herido. Vio al hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. Su frágil esperanza se había convertido en una certeza. Estaban en territorio desconocido, sin planes ni cláusulas que los guiaran, pero por primera vez, ambos estaban mirando exactamente en la misma dirección, hacia un futuro que construirían juntos, no por obligación, sino por elección.
La confesión en la cruda luz de una habitación de hospital había actuado como un disolvente, derritiendo los barrotes de la jaula dorada que ambos habitaban. Cuando regresaron a la mansión, el aire ya no estaba cargado de tensión no dicha, sino de una posibilidad brillante y abrumadora. La casa, que una vez se sintió como un mausoleo impecable y frío, ahora parecía contener la promesa de un hogar. Damián no soltó la mano de Elena desde que salieron del coche hasta que entraron en el gran vestíbulo. Allí, bajo el imponente candelabro de cristal, se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos grises, ahora llenos de una calidez que ella nunca había creído posible, recorriendo su rostro con una devoción casi dolorosa. Quiero que sepas que nada de lo que dije en ese hospital fue producto del pánico o del momento, dijo, su voz grave y resonante en el silencio. Cada palabra era la verdad que he sido demasiado estúpido y cobarde para admitir. Te amo, Elena. Más de lo que creía posible amar a nadie. Ella le sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Y yo te amo a ti, Damián. Amaba las pequeñas grietas que veía en tu armadura, y ahora amo al hombre que finalmente ha decidido salir de ella. Él se inclinó y la besó suavemente, un beso que era una promesa, no una transacción. La señora Rivas y dos miembros del personal que pasaban por allí se detuvieron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante esta muestra de afecto público e inequívoco. Cuando se separaron, Damián se dirigió a la desconcertada ama de llaves. Señora Rivas, la señorita Navarro y yo vamos a casarnos. A partir de este momento, ella es la señora de esta casa. Sus órdenes y deseos deben ser tratados como si fueran los míos. ¿Entendido? Sí, señor Alcázar. Por supuesto, tartamudeó la mujer, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro mientras miraba a Elena. Felicidades, a ambos. Fue la primera vez que alguien del personal le sonreía a Elena con verdadera calidez. Se sintió como un cambio sísmico. Esa noche, Damián la llevó a su propio dormitorio, la vasta y minimalista habitación que había sido su fortaleza impenetrable. Ahora, la sentía como un santuario compartido. Ya no hay tu habitación y mi habitación, Elena, dijo mientras la sentaba en el borde de su cama. Esta es nuestra habitación. Nuestro hogar. Él se arrodilló frente a ella, una imagen tan incongruente para el poderoso Damián Alcázar que a Elena se le llenó el corazón. Le quitó suavemente los zapatos y comenzó a masajearle los pies hinchados. Damián, ¿qué haces?, protestó ella, entre avergonzada y conmovida. Cuido de mi prometida y de la madre de mi hijo, respondió él sin levantar la vista, sus pulgares trabajando con una ternura inesperada. ¿O hay una cláusula en el contrato que prohíba los masajes en los pies? Ella se rió suavemente. Creo que esa es una de las pocas cosas que tus abogados olvidaron incluir. Él levantó la vista y le guiñó un ojo. Entonces lo añadiré a nuestro nuevo contrato. El de toda la vida. Cláusula 1, masajes en los pies a demanda. Cláusula 2, besos ilimitados. Cláusula 3, no más secretos ni muros entre nosotros. Se inclinó hacia adelante y la besó de nuevo, profundamente, mientras sus manos subían por sus piernas, acariciando la piel sensible de sus pantorrillas. Me gusta mucho este nuevo contrato, susurró ella contra sus labios. Creo que voy a disfrutar negociando los términos contigo durante los próximos 50 o 60 años. El idilio, sin embargo, estaba a punto de enfrentarse a su primera y más formidable prueba, Leticia Alcázar. Al día siguiente, Damián, con Elena a su lado para darle apoyo moral, convocó a su madre a la biblioteca. Leticia entró con su habitual aire de superioridad, pero se detuvo en seco al ver a Elena sentada en el sillón junto a Damián, la mano de él posesivamente apoyada en la de ella sobre su abultado vientre. ¿Y esto? ¿Qué nuevo acto de esta pequeña obra de teatro habéis preparado?, preguntó Leticia con voz gélida. Madre, no es ninguna obra, dijo Damián, su voz tranquila pero con un filo de acero. Elena y yo vamos a casarnos. Leticia soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable. ¿Casarte? ¿Te has vuelto completamente loco, Damián? ¿Te vas a casar con la incubadora? Debes haber perdido el juicio. Ella te ha manipulado, te ha atrapado con este niño.
No vuelvas a llamarla así, rugió Damián, poniéndose de pie de un salto, su control rompiéndose. Su nombre es Elena, y es la mujer que amo. Es la futura señora Alcázar y la madre de tu nieto. Y le exigirás respeto. Respeto. Por una arribista que se vendió a sí misma por dinero, espetó Leticia, su rostro contorsionado por la ira. Se volvió hacia Elena. ¿Cuánto quieres? Nómbralo. Te daré el doble de lo que Damián te prometió por este niño para que desaparezcas. Coge tu dinero y lárgate de nuestras vidas. Elena se levantó, su rostro sereno a pesar del veneno de las palabras de Leticia. Con todo respeto, señora Alcázar, hay algo que usted nunca entenderá. Hay cosas en esta vida que su dinero no puede comprar. Y el amor que Damián y yo compartimos es una de ellas. Así que puede quedarse con su oferta. Yo ya tengo todo lo que quiero. La calma digna de Elena enfureció a Leticia aún más. Se giró hacia su hijo. Estás cometiendo el mismo error que tu padre. Dejando que una mujer te convierta en un blando. Te destruirá, igual que aquella mujer lo destruyó a él. La historia de los Alcázar está plagada de hombres poderosos debilitados por mujeres inadecuadas. Estás equivocada, madre, dijo Damián, su voz ahora peligrosamente tranquila. Puso un brazo protector alrededor de los hombros de Elena. Elena no me debilita. Me hace más fuerte. Me ha enseñado lo que significa ser un hombre, no solo un balance de cuentas. Tú ves el amor como una debilidad. Yo ahora veo que es la única fuerza que de verdad importa. Te lo diré una vez, o aceptas a Elena como parte de esta familia, o te encontrarás fuera de ella. La elección es tuya. Leticia se quedó boquiabierta, el color desapareciendo de su rostro. Nunca en su vida su hijo le había hablado así. Has hecho tu elección, siseo, con veneno en cada sílaba. Pero no creas que esto ha terminado. Protegeré el legado de esta familia de ti y de esa zorra cazafortunas si es lo último que hago. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dando un portazo que hizo temblar los libros en las estanterías. Elena se estremeció en los brazos de Damián. Lo siento, susurró él en su cabello. Debería haber hecho esto hace años. No tienes por qué disculparte por ella, dijo Elena. Pero, Damián, ella no se rendirá. Que lo intente, dijo él, su mandíbula apretada. Antes luchaba por un imperio. Ahora lucho por mi familia. Soy mucho más peligroso ahora. En los días siguientes, demostró la verdad de esas palabras. La hostilidad abierta de Leticia solo pareció solidificar la determinación de Damián. Comenzó a planear su boda con la misma eficiencia y atención al detalle con la que dirigía sus negocios, pero esta vez, con una diferencia clave, la opinión de Elena era la única que importaba. Rechazaron la idea de una gran boda social, que sería exactamente lo que Leticia esperaría y trataría de sabotear. En su lugar, optaron por una ceremonia pequeña e íntima en los jardines de la mansión. Quiero que sea solo para nosotros, le dijo Elena. Y para la gente que realmente nos quiere. Invitaron solo a la madre y al hermano de Elena, que ya estaba recuperándose milagrosamente en Houston, y a un par de viejos y leales amigos de Damián que habían sido testigos silenciosos de su solitaria vida. Damián se encargó personalmente de que Mateo y su madre volaran en el jet privado y se alojaran en la suite de invitados más lujosa de la mansión. Ver la cara de asombro de su hermano al explorar la casa, débil pero lleno de vida, fue para Elena el mejor regalo de bodas imaginable. Una tarde, Elena encontró a Damián y a Mateo en la sala de juegos, enfrascados en una partida de ajedrez. Damián estaba explicando una estrategia compleja, y Mateo escuchaba con una concentración total. Había un respeto mutuo y una camaradería incipiente entre ellos que llenó de calor el corazón de Elena. Más tarde, Mateo la buscó en la biblioteca. Es un buen hombre, Elena, dijo, su voz aún un poco débil pero firme. Lo sé, suena raro viniendo del tipo que prácticamente te vendió a él, pero, puedo verlo en cómo te mira. Como si fueras el centro de su universo. Lo es, Mateo, respondió ella. Es complicado y tiene sus demonios, pero tiene un buen corazón. Y está intentando ser el hombre que sé que puede ser.
Mereces ser feliz, hermanita. Después de todo lo que has hecho por mí, mereces toda la felicidad del mundo. Sus palabras fueron una bendición que disipó cualquier duda persistente que pudiera tener. El día de la boda fue perfecto. El sol brillaba, y el jardín que Elena había cuidado con tanto esmero estaba en plena floración. Se casaron bajo un arco de rosas blancas, el aroma dulce llenando el aire. Elena llevaba un sencillo vestido de encaje color marfil que acentuaba su embarazo, y Damián un traje de lino claro que lo hacía parecer más relajado y accesible que nunca. Cuando llegó el momento de los votos, Damián desechó las palabras preparadas. Tomó las manos de Elena entre las suyas y la miró a los ojos. Elena, nuestro comienzo fue un contrato, un acuerdo de negocios basado en la lógica y la necesidad. Me dije a mí mismo que eras un medio para un fin, una solución a un problema. Pero la verdad es que desde el momento en que entraste en mi despacho, tan asustada pero tan ferozmente decidida, empezaste a reescribir cada línea de mi vida. Me mostraste que la fuerza no está en el control, sino en la vulnerabilidad. Me mostraste que un hogar no son paredes y techos, sino la persona que te espera dentro. No quiero herederos, Elena. Quiero una vida contigo. Prometo pasar el resto de mis días demostrándote que este amor es lo más real que he tenido. Prometo ser el socio que mereces y el padre que nuestro hijo se merecerá. Te amo. Eres mi principio y mi fin. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena cuando fue su turno. Damián, entré en tu vida por desesperación, dispuesta a sacrificarme por mi familia. Pensé que te estaba entregando 6 años de mi vida, pero en realidad, me estabas dando una vida que nunca soñé. Me viste cuando yo solo me sentía como un objeto, escuchaste mi corazón cuando yo solo oía el tic-tac de un reloj. Encontré mi hogar en la amabilidad inesperada de tus gestos, en la vulnerabilidad que escondías del mundo. Te amo, no por lo que tienes, sino por quién eres. Prometo amarte en los días de sol y en las tormentas. Prometo construir este hogar contigo, no con ladrillos y mortero, sino con confianza, risas y un amor incondicional. Y prometo que nuestros hijos crecerán sabiendo que su padre es el hombre más maravilloso que he conocido. Cuando se besaron para sellar sus votos, hubo vítores y algunas lágrimas de la pequeña congregación. Fue un momento de pura y perfecta alegría. Pero sabían que Leticia no se quedaría de brazos cruzados. Su ataque no fue frontal, sino insidioso. Unos días después de la boda, comenzaron a aparecer artículos en los blogs de cotilleos más venenosos. Titulares como el magnate Alcázar se casa con su madre de alquiler, amor o el contrato más caro de la historia. Los artículos pintaban a Elena como una maestra manipuladora, una cazafortunas que había seducido y atrapado a un millonario vulnerable. Contenían detalles íntimos sobre la enfermedad de su hermano, insinuando que ella había usado su tragedia para conseguir un contrato lucrativo. Elena se sintió violada, expuesta. La humillación pública era un ácido que corroía su felicidad. Se encerró en la mansión, negándose a salir o a mirar las noticias. Damián estaba furioso. Desató a su ejército de abogados y expertos en relaciones públicas, pero el daño ya estaba hecho. La historia era demasiado jugosa para que los tabloides la dejaran pasar. Una noche, él la encontró en la habitación del bebé, que estaban decorando juntos, meciéndose en silencio en la oscuridad. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Están diciendo cosas horribles de mí, susurró ella. De mi familia. Están convirtiendo algo hermoso en algo sucio y transaccional. Él se arrodilló frente a ella y le tomó la cara entre las manos. Mírame. Nada de lo que digan importa. Ni las mentiras, ni el veneno de mi madre. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad está aquí. Puso una mano en su vientre y otra sobre su corazón. La verdad es nuestro hijo, y es nuestro amor. Nada más importa. Que hablen. Que especulen. Nosotros viviremos nuestra verdad tan alto y con tanto orgullo que susurros no podrán alcanzarla. Sus palabras eran un bálsamo. Pero Elena sabía que él también estaba sufriendo. Una parte de él, la parte que anhelaba el control y la privacidad, estaba siendo brutalmente atacada. Al día siguiente, Damián hizo algo que nadie esperaba.
convocó una rueda de prensa. Se puso de pie ante un mar de cámaras, con Elena a su lado, su mano firmemente en la de ella. He convocado esta rueda de prensa para abordar los recientes rumores sobre mi vida personal, comenzó, su voz resonando con autoridad. Hay muchas especulaciones sobre mi matrimonio. Permítanme aclarar las cosas. Sí, mi esposa y yo nos conocimos en circunstancias poco convencionales. Sí, había un acuerdo de por medio. Un acuerdo nacido de mi propia ceguera emocional y mi miedo al compromiso. Fui yo quien insistió en un contrato porque era demasiado cobarde para admitir lo que mi corazón sabía desde el principio. Hizo una pausa, mirando a Elena con un amor que silenció a la abarrotada sala. Esta mujer que ven a mi lado no es una cazafortunas. Es la mujer más valiente, leal y cariñosa que he conocido. Aceptó mis ridículos términos para salvar la vida de su hermano, un acto de amor desinteresado que yo, en ese momento, ni siquiera podía comprender. En el proceso de conocerme, tuvo la gracia y la fuerza de ver más allá del hombre de negocios despiadado y encontrar al hombre que yo podía ser. Me salvó de una vida de soledad y vacío. Amo a mi esposa, Elena Alcázar, con todo mi ser. Y este niño que esperamos no es el resultado de un contrato, sino del amor más profundo que he conocido. Cualquier ataque contra su carácter es un ataque contra mí, y usaré todos los recursos a mi disposición para proteger a mi familia. Fin del comunicado. No aceptaremos preguntas. Se giró, tomó a Elena por la cintura y la guió fuera de la sala, dejando atrás un enjambre de periodistas atónitos. En el coche, de camino a casa, Elena estaba llorando en silencio. ¿Estás bien?, preguntó él, preocupado. Ella negó con la cabeza y le sonrió entre lágrimas. Nunca he estado mejor. Nadie me había defendido así en toda mi vida. Acostúmbrate, dijo él. Es mi trabajo a partir de ahora. Su declaración pública tuvo el efecto de una bomba. Cambió la narrativa de arribista VS millonario engañado a una historia de amor épica y poco convencional. Hubo un giro en la opinión pública. La gente empezó a verlos como una pareja por la que valía la pena alentar. Leticia, al parecer, había calculado mal. Su intento de avergonzar a Elena públicamente solo había servido para que Damián declarara su amor al mundo entero, cimentando su unión de una manera que ni siquiera una ceremonia de boda podría haberlo hecho. Los últimos meses del embarazo pasaron en una relativa paz. Se centraron el uno en el otro y en la inminente llegada de su hijo. Damián redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando más que nunca y pasando las tardes con Elena. Le leía al bebé por las noches, su grave voz un murmullo reconfortante contra el vientre de Elena. Iban a clases de preparación para el parto, donde el todopoderoso Damián Alcázar aprendía a cambiar pañales en un muñeco con una concentración tan intensa que hacía reír a Elena hasta las lágrimas. Estaban construyendo su propia burbuja de felicidad, un mundo donde solo existían ellos tres. Una noche, unas 2 semanas antes de la fecha prevista del parto, estaban viendo una película en su cine en casa. Elena se levantó para ir al baño y de repente se dobló, un dolor agudo y punzante en su espalda baja. ¿Elena? ¿Qué pasa?, preguntó Damián, poniéndose de pie al instante. Ella inspiró bruscamente. Creo que acaba de empezar, dijo con los ojos muy abiertos. El pánico controlado se apoderó de Damián. Toda su planificación, los simulacros, la bolsa del hospital preparada desde hacía semanas, todo entró en acción. Pero bajo la eficiencia, Elena pudo ver el miedo en sus ojos. El miedo a que algo saliera mal. El miedo a perderla. El parto fue largo y difícil. Hubo una complicación menor, el bebé estaba en una posición incorrecta, lo que causaba un dolor inmenso y ralentizaba el progreso. Las horas se sucedieron. Elena estaba agotada, adolorida, asustada. Pero Damián no se apartó de su lado ni un segundo. Se convirtió en su ancla. Le secaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de aliento, aguantaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Dejó que ella le gritara, que llorara sobre su hombro. En medio del caos y el dolor, hubo un momento de extraña claridad para Elena. Vio al hombre que la amaba despojado de toda su riqueza y poder.
Era solo Damián, un hombre aterrorizado y asombrado, presenciando el milagro y la agonía del nacimiento de su hijo, completamente dedicado a la mujer que amaba. Finalmente, después de 14 horas de agotador trabajo de parto, con un último grito desgarrador de Elena, el sonido de un llanto fuerte y saludable llenó la habitación. «Es un niño», anunció el médico con una sonrisa. «Un niño sano». Colocaron al pequeño y arrugado bebé en el pecho de Elena. Y el mundo se detuvo. Miró a la diminuta carita, los ojos cerrados, la boca trabajando en busca de consuelo. Y un amor tan vasto y primordial la inundó, un amor que lo eclipsaba todo. Damián se inclinó, con el rostro surcado de lágrimas. Le besó la frente a Elena y luego besó la cabeza de su hijo, cubierta de un fino cabello oscuro. «Hola, Nicolás», susurró Damián, su voz quebrada. «Bienvenido a la familia, pequeño». Elena levantó la vista hacia su marido. El magnate que había contratado a una extraña para tener herederos había desaparecido. En su lugar estaba un esposo y un padre, con los ojos llenos de una adoración tan abrumadora que a ella le robó el aliento que le quedaba. Él la miró y en su mirada vio el cumplimiento de todas las promesas que se habían hecho. Su contrato no convencional se había transformado en algo infinitamente más vinculante, más precioso. Habían creado no solo una nueva vida, sino una nueva familia, forjada no en la obligación, sino en una batalla ganada por el amor. Sosteniendo a su hijo, con la mano de su marido en la suya, Elena supo que por fin había llegado a casa. Sin embargo, no muy lejos de allí, en una mansión solitaria y silenciosa, Leticia Alcázar veía la noticia del nacimiento de su nieto en una pantalla de tableta. En su rostro no había alegría, sino una fría y calculadora determinación. Había perdido una batalla, pero para ella, la guerra por el legado de los Alcázar, y por el alma de su hijo, estaba lejos de terminar. Estaba planeando su próximo movimiento, uno que sería mucho más devastador que los chismes de los tabloides, un movimiento diseñado para golpear el corazón mismo de su nueva y frágil familia. Los primeros días en casa con Nicolás fueron un torbellino de amor, agotamiento y una felicidad tan profunda que a ambos les parecía un sueño. La inmensa y silenciosa mansión cobró vida con los pequeños sonidos de su hijo, suspiros, gorgoteos y, ocasionalmente, un llanto airado que ponía a toda la casa en alerta máxima. El contrato, ese documento frío y legal que había sido la base de su unión, parecía una reliquia de una vida pasada, completamente irrelevante. Damián se transformó. El magnate que programaba cada minuto de su día ahora encontraba su agenda dictada por las tomas de Nicolás y las siestas de Elena. Delegó el 90% de sus responsabilidades en su consejo de administración, instalando un centro de mando en la biblioteca para estar a solo unos pasos de su familia. Elena se despertaba en medio de la noche para alimentar a Nicolás y encontraba a Damián a su lado, con los ojos nublados por el sueño. Listo para cambiar un pañal o simplemente para ponerle una mano reconfortante en la espalda. «Déjame a mí. Tú necesitas dormir», susurraba él. «Somos un equipo», respondía ella, y en esas horas íntimas y tranquilas, en la penumbra de la habitación, su amor se cimentaba de una manera que las palabras nunca podrían expresar. Él era infinitamente tierno con ella. Veía la fatiga en sus ojos, la forma en que su cuerpo se estaba recuperando del parto, y la adoraba con una reverencia que la conmovía hasta las lágrimas. Le llevaba el desayuno a la cama, le masajeaba los hombros mientras amamantaba, y se aseguraba de que tuviera al menos una hora para sí misma cada día para darse un baño o simplemente leer en paz. Una noche, mientras Nicolás dormía profundamente en su cuna junto a la cama, Damián atrajo a Elena hacia él. Estaban ambos agotados, pero era un cansancio satisfactorio. «Sabes», le susurró él al oído, su aliento cálido en su piel, «cuando firmamos ese contrato, imaginé a los herederos como una especie de continuación de la empresa. Proyectos a largo plazo». Ella se rió suavemente. «Qué romántico, señor Alcázar». «Exacto», continuó él, besando su hombro. «Pero ahora miro a ese pequeño ser en la cuna, y te miro a ti, y me doy cuenta de lo estúpido que era. Él no es una continuación de mi legado. Es el principio del nuestro. Y tú no eres la madre de mis herederos. Eres la dueña de mi corazón.
Y por cierto, señora Alcázar, es usted increíblemente sexy cubierta de leche de bebé. Elena se giró en sus brazos, una sonrisa pícara en su rostro. Y usted, señor Alcázar, es sorprendentemente encantador cuando no está intentando conquistar el mundo. Pero, ¿sexy? Huelo a hospital y a falta de sueño. Hueles a hogar, replicó él, su voz volviéndose grave y sensual. Hueles a todo lo que no sabía que necesitaba. Y en cuanto te recuperes por completo, pienso demostrarte exactamente lo sexy que me pareces en cada habitación de esta casa. Su promesa juguetona era un bálsamo, un recordatorio de que seguían siendo un hombre y una mujer, no solo padres. Se besaron, un beso lento y profundo que hablaba de un futuro lleno de pasión y de la alegría simple de estar juntos. Su burbuja de felicidad parecía impenetrable. Mateo y la madre de Elena los visitaban a menudo, llenando la casa con el cálido desorden de una familia real. Damián, para sorpresa de todos, desarrolló una relación cercana con su suegra, escuchando sus historias sobre la infancia de Elena con una atención fascinada. Pero Leticia Alcázar no había desaparecido. Se había retirado a las sombras, y desde allí, su veneno era mucho más potente. El golpe llegó un martes por la mañana, cuando Nicolás tenía 6 semanas. Un mensajero con traje entregó un grueso sobre con sellos legales. Damián lo abrió en su despacho, con Elena meciendo al bebé cerca de la ventana. Vio cómo el color desaparecía del rostro de Damián, reemplazado por una expresión de furia gélida y absoluta incredulidad. ¿Qué es?, preguntó Elena, la preocupación en su voz. Él no respondió. Simplemente le entregó los documentos. Sus manos temblaron al leer las primeras líneas. Era una demanda judicial. Leticia Alcázar, en su calidad de abuela, solicitaba la custodia total y exclusiva de su nieto, Nicolás Alcázar. La demanda argumentaba que Elena Navarro, ahora Alcázar por un matrimonio de conveniencia, era una madre no apta. Citaba el contrato original como prueba a un acuerdo de vientre de alquiler que demostraba que el interés de Elena en el niño era puramente financiero. Afirmaba que Elena era una oportunista de origen humilde e inestable, incapaz de proporcionar el entorno y la educación adecuados para un heredero de la fortuna y el linaje Alcázar. La peor parte, el golpe que le robó el aliento a Elena, fue una declaración jurada firmada por su propia prima, Sandra. La misma prima a la que Elena había ayudado a lo largo de los años con pequeños préstamos y apoyo emocional. En la declaración, Sandra afirmaba, bajo juramento, que Elena le había confesado en múltiples ocasiones que su plan era atrapar a Damián, usar al bebé para asegurarse una boda y luego divorciarse de él, llevándose la mitad de su fortuna y la custodia del niño como palanca. Cada palabra era una mentira, una distorsión cruel de la realidad, pero estaba ahí, en papel oficial y firmada. No, no puede ser, susurró Elena, hundiéndose en una silla, su cuerpo frío de shock. Sandra, ella no haría esto. Damián arrancó los papeles de sus manos y los arrojó al suelo. Esa mujer, rugió, no refiriéndose a Sandra, sino a su madre. Esto es su obra. Ha comprado a tu prima. No me detendré ante nada hasta que la destruya. Se arrodilló frente a Elena, su propia furia olvidada al ver la devastación en el rostro de su esposa. Tomó sus manos heladas. Escúchame, Elena. Mírame. Esto es una basura. Es el acto desesperado de una mujer cruel y solitaria. No tiene ninguna posibilidad. Lucharemos contra esto, y ganaremos. Nunca, ni por un segundo, dudes de eso. Nunca dejaré que nadie te aleje de mí o de nuestro hijo. ¿Me oyes? Elena asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No era el miedo a perder la batalla legal lo que más le dolía, Damián tenía los mejores abogados del mundo. Era la traición personal, la puñalada por la espalda de su propia familia, orquestada por la mujer que debería haber amado a su nieto. Ella sabía dónde golpear, dijo Elena con voz rota. Sabía que esto me destrozaría. Y por eso vamos a ser más fuertes que nunca, dijo Damián, su voz resonando con una convicción de hierro. Ella quiere dividirnos, hacer que dude de ti. Pero no conoce el poder que tenemos juntos.
En las semanas siguientes, su hogar se convirtió en una sala de guerra. Abogados entraban y salían. Damián trabajaba incansablemente con su equipo legal, preparando una contraofensiva. Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad por el bien de Nicolás, pero el estrés la estaba consumiendo. Tenía pesadillas en las que le arrebataban a su bebé de los brazos. Apenas comía. Damián se convirtió en su fortaleza. Cuando ella se despertaba gritando en mitad de la noche, él la abrazaba hasta que sus temblores cesaban. Cuando la veía mirando a Nicolás con una desesperación silenciosa, él se sentaba a su lado y le recordaba todas las razones por las que iban a ganar. Una noche, él la encontró en la habitación de Nicolás, simplemente de pie junto a la cuna, velando su sueño. La rodeó por la espalda con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. «Estamos construyendo un caso irrefutable», le susurró. Los investigadores privados descubrieron una transferencia de $2 millones de una de las empresas fantasma de mi madre a la cuenta de tu prima Sandra, 2 días antes de que firmara esa declaración. La hemos pillado. Pero aún así, ella es mi prima, dijo Elena. Se pondrá de pie en un tribunal y mentirá sobre mí. El mundo escuchará esas mentiras. Y entonces yo me pondré de pie y les diré la verdad. Les hablaré de la mujer que estaba dispuesta a venderse por la vida de su hermano. Les hablaré de la mujer que trajo la luz a mi oscura existencia. Les hablaré de la madre más devota y cariñosa que he visto jamás. Y no habrá una sola persona en esa sala que dude de quien dice la verdad. Su fe inquebrantable en ella era el único hilo al que se aferraba. Pero Damián sabía que destruir la credibilidad de Sandra podría no ser suficiente. La estrategia de Leticia era pintar un cuadro de la tradición y el legado de los Alcázar contra la inestabilidad de la familia de Elena. Necesitaba algo más. Algo que destruyera a su madre en su propio terreno. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos familiares en busca de algo, cualquier cosa que pudiera usar, se encontró con una fotografía. Era de su padre, Ricardo Alcázar Sr., un hombre que Damián apenas recordaba. En la foto, su padre lo sostenía de niño, y la sonrisa en el rostro de su padre era genuina, llena de un amor que Damián no recordaba haber recibido nunca de su madre. Leticia siempre había descrito a su exmarido como un hombre débil, un soñador que casi lleva a la empresa a la ruina, un hombre que ella había tenido que dejar para salvar el legado familiar. Pero al mirar esa foto, Damián se preguntó por primera vez si esa era toda la historia. Tomó una decisión. Tenía que encontrarlo. Sus investigadores tardaron una semana. Ricardo Alcázar no estaba muerto ni indigente, como Leticia a veces había insinuado. Vivía una vida tranquila y anónima en una pequeña casa en la costa, bajo un nombre diferente. Se había retirado del mundo que casi lo destruye. Damián voló para verlo solo. Se encontró con un hombre mayor, de cabello plateado y ojos amables que eran exactamente como los suyos. Al principio, la conversación fue incómoda, llena de décadas de silencio y dolor. Pero cuando Damián le explicó la situación, cuando le habló de Elena y de Nicolás, y de la cruel batalla por la custodia que Leticia había iniciado, el rostro de Ricardo se endureció. «Esa es tu madre», dijo Ricardo con una tristeza infinita. «Siempre ha sido así. No se trata del legado. Se trata del control. Ella no podía controlarme a mí, porque yo la amaba y el amor es impredecible, así que me apartó. No puede controlarte a ti, porque amas a esta mujer, así que está tratando de destruir lo único que te hace feliz. Ella ve el amor no solo como una debilidad, sino como una insubordinación a su voluntad». Ricardo se levantó y fue a un viejo baúl de madera. Sacó una caja polvorienta llena de cartas. «Estas son las cartas que tus abogados necesitarán. Cartas de mi madre, tu abuela, describiendo el comportamiento controlador y a veces cruel de Leticia. Cartas de amigos de la familia. Y lo más importante, una carta que ella me escribió cuando se fue, donde deja muy claro que se iba no porque yo fuera un fracaso, sino porque no podía soportar que mi amor por ti fuera mayor que mi ambición por la empresa. Me dio a elegir, el imperio o mi hijo. Cuando le dije que siempre te elegiría a ti, me destruyó públicamente y se aseguró de que te criaras creyendo que yo te había abandonado.
El peso de esa revelación golpeó a Damián con la fuerza de un golpe físico. Toda su vida se había basado en una mentira. La madre que le enseñó a desconfiar del amor era la que lo había usado como arma. «Ven a casa conmigo, papá», dijo Damián, su voz quebrada. «Conoce a tu nieto. Ayúdanos a proteger a nuestra familia». Ricardo Alcázar miró a los ojos de su hijo, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana, y asintió. La vista de Damián regresando a la mansión con su padre a su lado dejó a Elena sin palabras. Ricardo la miró, no con el juicio que esperaba de un Alcázar, sino con una calidez instantánea. «Así que tú eres la joven que finalmente le enseñó a mi hijo a tener corazón», dijo suavemente. «Eres aún más encantadora de lo que describió». Y cuando Ricardo sostuvo a Nicolás en sus brazos por primera vez, las lágrimas corrían por su rostro. «Finalmente, hay verdadero amor en esta casa», susurró. La audiencia preliminar de la custodia fue un circo mediático. Leticia llegó vestida de negro, como una viuda afligida, interpretando el papel de la abuela preocupada a la perfección. Elena se sentó junto a Damián, sintiéndose pequeña y expuesta. El abogado de Leticia pintó un cuadro devastador, utilizando las mentiras de Sandra para retratar a Elena como una intrigante maestra. Cuando Sandra subió al estrado, Elena tuvo que apartar la mirada. Escuchar a su prima mentir con tanta facilidad, distorsionando recuerdos compartidos y conversaciones inocentes, fue como un veneno. El equipo de Damián contraatacó, presentando las pruebas de la transferencia de dinero, desacreditando a Sandra como un testigo comprado. Pero aún era su palabra contra la de ella. El juez parecía preocupado, el concepto de madre de alquiler arrojaba una sombra sobre todo. Y entonces, el abogado de Damián llamó a su último testigo. La defensa llama al estrado a Ricardo Alcázar Sr. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Leticia se volvió blanco como el de un fantasma. Vio a su exmarido, al que creía enterrado en el pasado, caminar hacia el estrado. La confianza y la arrogancia se desvanecieron de su rostro, reemplazadas por puro pánico. Ricardo habló con una voz tranquila y firme. Contó la historia de su matrimonio, la historia de una mujer obsesionada con el poder y el control. Presentó las cartas. Describió cómo Leticia lo había alejado de su propio hijo, manipulando la narrativa para que Damián creciera con una visión distorsionada de la vida y el amor. «Mi exmujer no está actuando por el bienestar de mi nieto», concluyó Ricardo, mirando directamente al juez. «Está repitiendo un patrón. Está tratando de controlar a su hijo eliminando la fuente de su felicidad y su independencia, que es su esposa, Elena. Lo sé porque me hizo exactamente lo mismo a mí hace 30 años. Por favor, no permita que destruya a otra generación de mi familia con su egoísmo». Fue un golpe mortal. La imagen de abuela protectora de Leticia se hizo añicos, revelando a la mujer manipuladora que era. Unas horas más tarde, el juez desestimó la demanda de custodia por completo, calificándola de frívola y maliciosa. Advirtió severamente a Leticia que cualquier otro intento de acosar a la familia sería recibido con graves consecuencias legales. La guerra había terminado. Esa noche, Damián, Elena y Ricardo se sentaron en el salón con Nicolás durmiendo en su Moisés. El silencio estaba lleno de alivio y del comienzo de algo nuevo. Damián y su padre estaban hablando, realmente hablando, por primera vez en sus vidas, compartiendo historias perdidas y cerrando las brechas de 30 años de mentiras. Elena observaba, con el corazón lleno. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado una familia completa. Al día siguiente, Leticia se fue. No hubo despedidas. Simplemente desapareció, aceptando una oferta generosa pero inflexible de Damián, exiliarse voluntariamente a Europa con una asignación cómoda o enfrentarse a un completo aislamiento financiero y social. Eligió el exilio. Unos días después, Elena recibió una carta de Sandra, llena de arrepentimiento y disculpas, explicando que las deudas la habían abrumado. Elena leyó la carta y luego la quemó en la chimenea. Podía entender la desesperación, pero nunca podría perdonar la traición. El capítulo estaba cerrado. Meses después, la vida en la mansión había encontrado un nuevo y feliz ritmo.
Ricardo se había mudado a la casa de huéspedes de la finca, convirtiéndose en un abuelo cariñoso y presente. Una tarde, Elena estaba sentada con él en el jardín, viendo a Damián enseñarle a Nicolás, que ya gateaba, a perseguir una pelota en el césped. La risa de Damián resonaba en el aire, libre y genuina. Nunca lo había oído reír así en toda su vida, dijo Ricardo en voz baja, con los ojos empañados. Tú hiciste eso, Elena. Le devolviste a mi hijo. Nos salvamos mutuamente, respondió ella, poniendo su mano sobre la de él. Más tarde esa noche, en la cama, con Damián abrazándola por detrás, ella se giró para mirarlo. Estaba pensando, dijo con picardía, que técnicamente, nuestro contrato original era por 4 herederos. Damián arqueó una ceja, su mano deslizándose hasta su vientre. ¿Es esa una propuesta de negocios, señora Alcázar? Tómalo como una oferta para fusionar nuestros activos de forma permanente, susurró ella, besándole. Estoy totalmente de acuerdo con esos términos. Él la contrató por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio luchar por su familia, renacer de las cenizas de la traición y amarlo a través de sus demonios, el arrepentimiento por su frialdad inicial le enseñó la lección más dura y hermosa de su vida. La historia de Damián y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el amor, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.